Que ya estamos grabando, entonces bienvenidos a esta webconferencia de la tarea 3 que trata sobre la teoría de conjuntos. Yo soy Álvaro Andrés Cifuentes, su tutor del CEAT Palmira. La idea básica con esta charla es la de tratar la temática, la teoría de conjuntos, pero enfocándonos más que todo en la resolución de ejercicios, los ejercicios que ustedes encontrarán o ya se encontraron quienes revisaron la guía para la tarea 3. Esto, yo supongo que ustedes están allí viendo el puntero del mouse. Cualquier cosa, por favor, me la comunican. Bueno, entonces, esta es una imagen de la primera página de la guía de actividades. Es bien importante esta actividad ya que consta de 150 puntos. 150 puntos es un gran porcentaje de la nota total del curso. Ella inició el lunes 29 de marzo, hace ya 2 semanas, y va a finalizar el domingo 9 de mayo. Es una tarea más larga que las dos anteriores porque consta de 2 partes. La primera de ellas es un proceso semejante al que realizaron en las 2 actividades anteriores, que es la escogencia de una letra entre A y la E, y después de escoger esa letra se procede a desarrollar los ejercicios enviando los aportes al foro para su respectiva retroalimentación. Eso era lo que se hacía, enviándolos máximo 3 días antes para que el tutor consiguiera revisarlos a tiempo antes de que ustedes pudieran enviar la versión final. El mismo proceso de envío de aportes al foro se cumple durante las 3 primeras semanas de esta actividad. Y después de esas 3 primeras semanas, idealmente después de que todos tengan su respectiva retroalimentación, procedemos a la realización de las sustentaciones. ¿Vale? Digo idealmente porque la idea es que en estas 3 primeras semanas ustedes envíen para que el tutor retroalimente y ya ustedes vayan con confianza a realizar la sustentación. Entonces vamos a mirar aquí las fechas importantes de esta tarea. El inicio de la actividad, como ya lo mencioné, fue hace 2 semanas, el 29 de marzo. Ahora, la entrega de aportes va desde el 29, desde donde inició la actividad, hasta el próximo domingo, que es 18 de abril. Entonces, hasta esa fecha se les va a recibir en el foro aportes para retroalimentación, que les repito, es lo ideal para que ustedes vayan con total confianza en caso de que necesiten esa revisión para realizar la sustentación. Esas sustentaciones van desde el próximo lunes 19 de mayo, desde un día después de cerrar el recibo de aportes al foro, hasta desde abril 19 hasta mayo 9. Serían otras 3 semanas en el proceso de la sustentación. Y es muy importante revisar que tenemos 80 puntos para la sustentación. O sea que quien no realice la sustentación pierde todos estos 80 puntos. Y por ende pierde la tarea número 3. Con solo el hecho de no presentarse a la sustentación, ya se pierde la tarea número 3. O sea que es algo muy importante realizar la sustentación y es algo relativamente muy sencillo. Si se envían los aportes a foro a tiempo, ustedes van a tener la retroalimentación, van a tener su tarea bien hecha. Y ya que la sustentación es algo que dura 10 minutos vía Skype, por eso indico acá el símbolo del Skype, que es el medio sincrónico que se va a utilizar para la sustentación. Y el tutor, en este caso yo, les voy a preguntar por uno de los ejercicios. Brevemente, le voy a decir, explíqueme brevemente cómo realizó el ejercicio número 1, el ejercicio número 3. Es algo muy básico, entonces por favor los invito una vez más a que realicen el agendamiento para la sustentación. ¿Cómo se hace esa agenda? Entonces quienes han revisado en el foro habrán visto que está el siguiente texto, de todas formas se los voy a copiar de nuevo aquí en el chat, donde está tanto el enlace, en el chat ustedes verán, está tanto el enlace al aplicativo, que es el de las citas, porque ese aplicativo permite que ustedes escojan una franja cualquiera, dependiendo de las franjas disponibles, ustedes escogen la que mejor se adapte a su tiempo. Son 15 minutos apenas, son 15 minutos que ustedes tienen que sacar de su tiempo. Normalmente se demora uno menos de los 15 minutos. Son alrededor de 10 minutos ustedes explicando el ejercicio y 5 minutos en caso de que haya algunas preguntas. Pero les repito, normalmente no se demora
ni siquiera a los 15 minutos. Entonces, por favor, para que se vayan agendando, ahí les repetí los enlaces. El primer enlace es el del aplicativo, el segundo enlace es un video. Agendarse muy fácil, pero de todas formas, aquí debajo, en el segundo enlace, te encontrarán un video donde les explica cómo realizar el proceso de agendarse. Démosle admitir a más compañeros que están ingresando y la actividad cierra el 9 de mayo. Ese 9 de mayo, entonces ya no se van a presentar más sustentaciones, ya va a cerrar todo. Hay suficiente tiempo. Hasta el momento no muchos estudiantes se han agendado, entonces por favor les solicito agéndense, miren los espacios que hay y ustedes miran a ver cuál se adapta mejor a su tiempo. En caso de que tengan algún inconveniente, por favor me lo escriben al correo institucional o al Skype para cuadrar, en caso de que haya algún inconveniente que les impida a ustedes presentar la sustentación, para cuadrarles un tiempo. Todo se puede hablar, entonces por favor siempre mantener comunicación conmigo. Bueno, esas son las fechas, recalcándole siempre el proceso de la sustentación, que es demasiado importante. Y ahora sí vamos con la temática. Bueno, entonces lo que ustedes recibieron ahí en el chat son estos dos enlaces. El enlace del aplicativo para agendar las citas y el enlace del video explicativo para ese proceso de agendamiento. Bueno, entonces entrando en materia. Vamos primero a revisar lo que se les pregunta en el primer ejercicio de la tarea número 3. Recuerden, es sobre teoría de conjuntos. Un conjunto es una agrupación de elementos que comparten una o más características. En el primer ejercicio, lo que se les plantea es un conjunto escrito de esta forma. Los conjuntos tienen tres formas de ser descritos. Una de ellas es considerando todos los elementos, escribiendo explícitamente todos los elementos del conjunto. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Puede abrir el micrófono y hacer la pregunta? Por favor, ¿quién levantó la mano? Porque no veo en el chat. Ok, nadie va... Bueno, entonces voy a continuar. Cualquier cosa, por favor, me escriben. Entonces, existe la primera forma que se debe mencionar de cómo se describen los conjuntos es a través de todos los elementos que componen el conjunto. Entonces, si hablamos de los colores de la bandera de Colombia, decir amarillo, azul y rojo, aquí estoy describiendo el conjunto por extensión. O sea, estoy hablando de todos los, estoy describiendo todos los elementos o estoy mencionando todos los elementos del conjunto. Pero si digo solamente los colores de la bandera de Colombia, lo estoy mencionando por comprensión. En este ejemplo tenemos el conjunto A descrito por comprensión. ¿Por qué? Porque estamos de manera simbólica mencionando cuáles son las características del conjunto A. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, entonces el nombre de este conjunto es A. Ahora, la notación es igual, al conjunto A es igual, abro llaves y dentro de llaves escribo cuál es la descripción de dicho conjunto. Estos no son los elementos, esta es la descripción de los elementos. Entonces aquí está escrito por comprensión, dicho conjunto. ¿Correcto? ¿Qué dice el lenguaje simbólico, la característica de este conjunto? Son los X que pertenecen a los números enteros tales que X es un número par y además de ser un número par, 1 es menor que X. Buenas tardes, Gladys. X está entre el número 1 o 1 es menor que X. Miren que este símbolo es el símbolo de menor que, el que apunta hacia la izquierda. La flechita apuntando hacia la izquierda es la desigualdad del símbolo menor. Ese símbolo quiere decir que no se incluye el 1. Entonces, el X es mayor que 1 o 1 es menor que X, no se considera el 1. Y acá X es menor o igual al 12. Aquí sí se incluye el 12. Entonces, son números que sean pares. Además, deben cumplir que sean mayores que 1 y además deben cumplir que sean menores o iguales a 12. Como el 12 es un número par, también se debe incluir en ese conjunto el número 12. Entonces, por ejemplo, este es el caso de la letra A. Recuerden que tenemos letra A, E, I
y la letra, perdón, A, B, C, D, son las primeras 5 letras del abecedario. A, B, C, D, E. Está la letra E en cada uno de los grupos colaborativos. Como en las tareas anteriores, deben ustedes ir al foro, avisar cuál es la letra que van a seleccionar y después realizar cada uno de los aportes. Si seleccionaron la letra A, entonces deberían considerar este conjunto y después comenzar a resolver cada una de las preguntas. Primero, determinarlo por extensión. Entonces, escribir explícitamente los números, en este caso es un conjunto numérico, que cumplen estas condiciones, que sea par y que esté entre 1 y 12, considerando también el 12. Después deben hallar el cardinal del conjunto. El cardinal es el número de elementos que contiene el conjunto, entonces yo los cuento. ¿Cuántos números hay? Y ese es el cardinal del conjunto, ya vamos a ver en ejemplos de forma más explícita. Y por último, identificar qué clase de conjunto es. Tenemos estas tres clases donde vamos nosotros a incluir nuestro conjunto. Una de ellas es finito. Un conjunto puede ser finito cuando yo puedo contar sus elementos, infinito cuando yo no los puedo contar, o sea, cuando yo no acabaría de contar los elementos de un conjunto. Y por último, unitario, cuando tiene un único elemento. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Antes de ello, la descripción un poquito más detallada de cada una de esas propiedades o de conjuntos especiales. El infinito, recuerden, son conjuntos que yo no terminaría de contar sus elementos. Si considero, por ejemplo, los números naturales, incluyendo el 0, yo diría 0, 1, 2, 3, 4, 5, y yo no pararía nunca. Es ahí cuando uno dice que no puede contar los elementos, porque uno no pararía justamente de escribir elementos dentro de ese conjunto. Ese sería un conjunto infinito. Un conjunto finito es justamente, por ejemplo, el conjunto Q que tenemos aquí. Miren que aquí tenemos ejemplos de conjuntos y los nombres de todos ellos se representan con letras mayúsculas. Entonces el conjunto Q tiene 4 elementos, tiene los números pares de 2 hasta 8. ¿Correcto? Esta es la notación. A veces se utilizan corchetes, a veces se utilizan paréntesis para denotar los conjuntos. Es muy común ver las llaves. Y dentro de las llaves están los elementos del conjunto. A veces se separan con punto y coma o a veces también se separan con comas los diferentes elementos del conjunto, porque hay que saber dónde termina un elemento y dónde comienza el otro. Entonces, este conjunto Q es un conjunto finito porque yo paro de contar sus elementos, puedo hacerlo. Ahora bien, si tenemos un conjunto como el R, miren que entre las llaves solo hay un elemento. Ese es el conjunto que se denomina unitario. Entonces el conjunto R es unitario, que también es un conjunto finito, porque yo termino de contar, de hecho solo tiene un elemento, pero para la tarea es importante hacer la distinción. Si tiene un solo elemento, se dice que es unitario, a pesar de que sabemos que también es finito. Si tiene más de un elemento, pero yo paro de contar, entonces es un conjunto finito. Y otro conjunto que también es muy importante es el llamado conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene ningún elemento. Por ello se representa aquí con llaves. Se abre llaves, se cierra llaves y entre esas llaves no se considera nada. Es un conjunto que no tiene nada. Es un conjunto importante y podemos pensar como el análogo al cero en los números reales. Ahora sí vamos con ejemplos para ese primer ejercicio. Imaginemos entonces que me da por comprensión, o sea, así me lo da el ejercicio en la guía, este conjunto. Y miremos dos maneras de describir por comprensión, de describir la característica de ese conjunto. Decimos el conjunto A, sean los números pares mayores que 2 y menores que 12. O también lo podemos escribir de manera simbólica así. Son los X tales que X pertenece a los pares, tales que, recuerden que el slash representa el tal que en esta notación científica. También puede, a veces uno se encuentra dos puntos representando el tal que en esta notación simbólica. Entonces tenemos X tales que son pares y además X está entre 2 y 12. Mire que aquí en lenguaje natural dice que son mayores que 2 y menores que 12. Nunca dicen mayor o igual o menor o igual. Por lo tanto, se utiliza el símbolo de menor siempre. Esto quiere decir X está entre 2 y 12. Y como no tienen la rayita aquí debajo, entonces X no puede ser ni 2 ni 12.
Son los pares que están entre esos dos números sin incluir los extremos. Por extensión. Entonces, por extensión, números pares que sean mayores que 2. Tenemos 4, 6, 8 y 10. De ahí continuaríamos con el 12, pero la condición aquí me dice que tiene que ser menor que 12. Por lo tanto, por extensión, serían solamente 4, 6, 8 y 10. No se toma ni el 2 ni el 12. Mire que todos cumplen la condición también de ser números pares. Entonces, primera parte del ejercicio 1, expresarlo por extensión, así. ¿Vale? Miren que se utiliza el mismo nombre del conjunto, se utiliza la notación de conjuntos y se separa cada uno de los elementos con comas. Pueden ser punto y comas, yo prefiero separarlos con comas. ¿Okay? Lo importante es que se vea que están separados. Ahora, la cardinalidad. Como les había indicado, la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que contiene. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 elementos que están separados con comas. Por lo tanto, lo expreso así. La notación para cardinal es una n de número, abro paréntesis, escribo dentro del paréntesis el nombre del conjunto, como me estoy refiriendo al conjunto A, entonces escribo la A acá, cierro paréntesis y es igual al número de elementos que yo conté. ¿Cuántos conté? 4 elementos. 4 números separados por comas hay dentro del conjunto A. Esa es la tercera parte del primer ejercicio. Y lo último es decir la clase de conjunto. En este caso, como yo puedo contarlos todos y yo paro de contar, estamos hablando de un conjunto finito. No es unitario, porque me tengo que referir al conjunto como tal, cuántos elementos tiene. Tiene más de uno. La cardinalidad siempre es un número. La cardinalidad siempre es un número, en este caso es 4. De hecho, yo me fijo en la cardinalidad para determinar si es unitario, la cardinalidad debería ser 1. Pero como es más de 1, entonces es finito. Como yo paro de contar, es un conjunto finito. Bien, entonces vamos a un segundo ejemplo. Si me hablan de otro conjunto que dicta que estamos hablando de los números impares mayores que 12, solo me da esa descripción. O en notación simbólica, x tales que x pertenece a los impares. Recuerde que este es el símbolo de pertenencia. Cuando yo digo que un elemento pertenece a un conjunto, entonces utilizo esta notación. X pertenece al conjunto de los impares tal que X cumple esta otra propiedad, que es sea mayor que 12. Entonces son los números impares mayores que 12. Miren bien que decir un número es mayor que otro, puedo estar considerando muchísimos números diferentes, porque no me dice que sea menor que un número final. Estamos hablando de que puedo considerar cualquier número que sea mayor que 12 y además que sea impar. Por lo tanto, pues yo comenzaría partiendo de 12, el 13 ya es impar, el 15 ya es impar, 17, 19 y así sucesivamente. Importante aquí notar, de nuevo que se separan con coma los números y además, como es un número que no termina, que yo nunca terminaría de escribir los números impares, entonces utilizo estos puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos significan que continúan de manera indefinida, porque no tiene nada al final, continúa de manera indefinida el número de elementos de dicho conjunto. Se indica más o menos cómo se van escribiendo, cómo se va determinando el siguiente elemento, pero los puntos suspensivos indican que yo ya no terminaré. En este caso, entonces, es diferente. Para determinar su cardinalidad, como yo no voy a terminar de escribir los números, nunca terminaría de escribir los números impares mayores que 12, por lo tanto, su cardinalidad ya no es un número finito. Lo expreso de dos formas. Una, utilizando el símbolo de infinito. Entonces, cardinalidad del conjunto A es infinito. O si no quieren utilizar el símbolo, puedo decir con lenguaje natural, la cardinalidad de A es infinita. ¿Vale? Ahora, ¿qué tipo de conjunto es? Cuando la cardinalidad es infinita, el tipo de conjunto es infinito. Entonces es otro tipo de conjunto que consideramos en este segundo ejemplo. Y miremos un último. Recuerde que no solo los conjuntos representan números, los conjuntos pueden representar animales, cosas, personas, ideas, conceptos, objetos, cualquier cantidad de entes que se puedan reunir con una característica en común forman un conjunto. Por ejemplo, si hablamos de los meses del año que tengan menos de 30 días, y a ese conjunto lo llamamos M.
Aquí está descrito con lenguaje natural, por comprensión, porque estoy hablando de la característica que tiene el conjunto, que sean meses del año y además que tengan 30 días. Sabemos que el único elemento de dicho conjunto, exacto Manuela, muy bien, el único elemento de dicho conjunto que cumple esa propiedad es febrero, es el único que tiene menos de 30 días. Entonces, por extensión, lo escribo explícitamente, escribo el nombre del conjunto igual y entre llaves escribo cuáles son los elementos que cumplen esa propiedad. Febrero es el único mes que cumple esa propiedad. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un conjunto que tiene un único elemento. Como yo veo, exactamente Manuela, muy bien, como yo veo que solamente hay un elemento, su cardinalidad, y lo escribo con esta notación, es 1, y qué tipo de elemento estamos considerando, un conjunto del tipo unitario, solamente tiene un elemento. Entonces, estos 3 pasos son los que deben responder en el ejercicio número 1. Es muy rápido, solamente teniendo en cuenta, perdón, aquí me devuelvo, cuando son ejercicios así del tipo numérico que se los describen de manera simbólica, tener solamente cuidado justamente con el mayor que o el menor que. Si es mayor o igual, aquí perdone que me esté devolviendo rápidamente, bueno, aquí, este es menor o igual, o sea que se incluye el elemento de los extremos, pero aquí es solamente menor, puede ser también mayor. Cuando tiene la rayita abajo es igual y ahí se incluyen los elementos de los extremos. ¿Vale? Eso en cuanto al ejercicio número 1, hacer esa distinción de los conjuntos de acuerdo a sus propiedades. Ya en el ejercicio 2, a partir del ejercicio 2 se trabaja con otra manera de representar los conjuntos, que es la manera gráfica, utilizando los llamados diagramas de Venn. Diagramas de Venn, que son esas representaciones donde se utilizan o círculos, muchas veces se utilizan círculos, pero se pueden utilizar también otras figuras geométricas, para indicar que lo que esté dentro de esas figuras son los elementos de los conjuntos. Entonces, ¿qué se les va a pedir en una primera parte? En ese ejercicio se les va a dar 2 conjuntos, 2 sistemas, pensémoslo así, 2 rectángulos, dentro de cada rectángulo hay 3 conjuntos, A, B y C. Y miren que esos conjuntos tienen elementos, bueno, pensémoslo así, todos esos conjuntos, cada uno como que ingresa dentro del otro, o dentro de los otros. ¿Vale? Ya lo vamos a ver un poquito más formalmente qué significa que uno esté dentro del otro, o que esté compartiendo una región del espacio con otro. Entonces, se les presenta una figura así, y no se les presenta colores ni nada, solamente los nombres de los conjuntos, A, B y C. Además, este rectángulo, en esta forma de representar los conjuntos, como el rectángulo está por fuera, como el rectángulo encapsula o encuadra, o por dentro del rectángulo están los conjuntos, ese rectángulo representa el conjunto universal. El conjunto universal son todos los elementos que existen dentro de lo que yo esté estudiando. Entonces, si yo considero, por poner algún ejemplo, que el conjunto A son los mamíferos, el B son las aves y el C son los reptiles, por poner algún ejemplo, miren que estoy mencionando animales. Entonces, el conjunto universal es el conjunto de todos los animales, inclusive los que no son ni reptiles, ni mamíferos, ni aves. Ellos estarán por fuera de estos 3 conjuntos, pero estarán dentro de ese rectángulo que es el conjunto universal, que representa el conjunto universal. Entonces, tenemos esta figura que les da el problema número 2 y se les pide definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Entonces, como en el diagrama de Venn tenemos tanto el conjunto universal como 3 conjuntos, hay que definir un conjunto universal, un conjunto de todas las cosas que se estén estudiando, y 3 conjuntos A, B y C que sean subconjuntos de ese conjunto universal, así como en el ejemplo que yo les dije, aves, mamíferos y reptiles, siendo el conjunto universal todos los animales. En este caso, se propone un ejemplo del tipo académico. En este ejemplo escogemos como conjunto universal estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Entonces son estudiantes, cualquier estudiante que esté viendo alguna materia de esta escuela va a pertenecer a ese conjunto. Entonces es un conjunto grande que engloba a una gran cantidad de estudiantes que estén matriculados en diferentes materias.
Entonces yo puedo llamar al conjunto A estudiantes matriculados en cálculo integral. Cumplen la propiedad de ser también de la escuela. El B, estudiantes matriculados en lógica matemática. También cumplen la propiedad de estar matriculados en una materia de la escuela. Y por último, el C, estudiantes matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica, que es una materia de la escuela y por ende pertenecen al conjunto universal. Los tres son subconjuntos del conjunto universal. Esa es la primera parte del ejercicio 2. Realmente escribir esto, escribirlo así. ¿Vale? Esa es la primera parte. En la segunda, sí hay que tener en cuenta las diferentes operaciones entre conjuntos. Entonces, en este diagrama tenemos un resumen de las diferentes operaciones. Vamos a mirar la primera, la unión. La unión entre conjuntos me habla de todos los elementos que están en los conjuntos considerados, todos, o que están solamente en un conjunto, o que están solamente en otro, o que están siendo compartidos. Primero miremos cómo se describe en el lenguaje simbólico. Son los X tales que, este es otro símbolo para representar el tal que, X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Esta sería la disyunción, se escribe con el mismo símbolo de la disyunción que utilizábamos en la primera unidad en las proposiciones compuestas. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B o pertenece a los dos al mismo tiempo. Entonces, miren, de nuevo escribimos de manera gráfica esos conjuntos, utilizamos el rectángulo para el conjunto universal, escribimos la letra U. Importante hacer la distinción. Esta U aquí significa conjunto universal. Esta U aquí, cuando la tenemos entre dos conjuntos, es que no es ni tanto una U, es un símbolo de una línea alargada. Aunque es una U, pero es una U más alargada, la U de unión. Pero es más alargada que una U, por ejemplo, utilizando una tipografía como la Times New Roman. Esta U aquí es el universal. Esta U aquí es el símbolo de unión. Entonces los conjuntos A y B se denotan por estos círculos. Y ahora, como yo voy a representar de manera gráfica su unión, entonces aquí esas rayas indican, es como sombrear la región que yo esté tratando. Entonces esas rayas, miren que marcan esa región que está dentro de los dos conjuntos, inclusive la región que está siendo compartida por los dos, que es esta región que está aquí. Porque si yo vengo con este conjunto B desde la derecha, veo que esta parte ingresa dentro del conjunto A. Esta es la región compartida, pero por ahora no nos preocupemos, es toda esta región entre los dos la que corresponde a la unión entre esos dos conjuntos. Inclusive si ellos están separados y no comparten ninguna región, la unión tengo que marcar los dos conjuntos, son todos los elementos que están o en el uno o en el otro o están siendo compartidos. Esa es la unión. Ahora, la intersección sí son los elementos que están siendo compartidos, solamente los compartidos, o sea, elementos que están tanto en A como en B al mismo tiempo. Los que están solamente en A o solamente en B no se consideran a la hora de tratar la intersección. En lenguaje simbólico yo diría, son los X tales que X pertenece a A y este es el símbolo de I, de la conjunción en proposiciones compuestas, al mismo tiempo X pertenece a B. Los X que yo encuentro que cumplen esa propiedad son los que están en esta región que está aquí marcada. ¿Vale? Entonces tenemos diagrama para la unión, diagrama de Venn para la intersección. Miren que se utiliza de nuevo el rectángulo para el conjunto universal, se indica con la U, que ese es el símbolo universal, y ahora, que es el conjunto universal, y ahora el símbolo para la intersección es una U alargada invertida, o una N minúscula, ¿vale? Unión es un símbolo parecido a la U, y la intersección es el símbolo de la unión al revés. Ahora vamos con otra operación entre conjuntos. Cuando hablo de operación entre conjuntos es que tenemos más de un conjunto y hacemos algún tipo de procedimiento entre ellos dos, o consideramos de alguna forma a ciertos elementos de esos conjuntos. Esas son las operaciones entre conjuntos. Tenemos una operación llamada diferencia. Recuerden que en aritmética la diferencia es la resta. Entonces, esa sería la versión de la resta para conjuntos. Entre A y B, al calcular la diferencia entre A y B, yo considero los elementos que están en A
pero le quito los elementos que están en B. En notación científica lo diría así: son los X tales que X pertenece a A y X no pertenece. Entonces recuerden, los símbolos de no pertenencia o la manera de anular símbolos, como también el símbolo que no es igual o diferente, es X pertenece y lo atravieso con una barra. Entonces digo, X no pertenece a B. ¿Vale? Este símbolo es que me dice que X no pertenece al conjunto B. Mientras que el símbolo sin la barra atravesada dice que X pertenece al conjunto A. Bien, entonces, ¿cómo se representa eso de manera gráfica? Yo tengo todo el conjunto A y hay una parte que está siendo compartida con B. Entonces, si yo quiero marcar la diferencia, debo sombrear A. Pensemos que inicialmente sombreamos todo A, quedaría todo gris, pero como le voy a restar B, entonces le quito la parte que está compartiendo con B. Por lo tanto, le quito esta región aquí, que sería la intersección. Se la quito, todo queda blanco, y solo me queda esta especie de media luna. Esa región es la región D, que representa esta operación, la operación diferencia entre A y B. Si yo calculase la diferencia entre B y A, estaría hablando entonces de esta región, porque a todo el conjunto B, tendría que seleccionar todo el conjunto B, le debería quitar, si estoy calculando B menos A, le debería quitar esta región, que es la región que también está en A. Quedaría con la media luna que estoy aquí tratando de marcar imaginariamente con el puntero, que daría esta región. Veámoslo explícitamente, esta región representa a menos B. A le quité todo lo que estaba compartiendo con B, inclusive lo que no estaba compartiendo, lo que estaba por fuera. ¿Vale? Esa es la primera diferencia. Hay otra diferencia llamada diferencia simétrica. La diferencia simétrica se define como la diferencia, vista como una operación entre conjuntos, entre la unión de los dos conjuntos A y B. Entonces la diferencia simétrica entre A y B es, toca calcular primero la unión entre A y B y a ella restarle la intersección entre A y B. Es la unión menos la intersección. Entonces, miremos el gráfico de la unión aquí a la izquierda. ¿Vale? Es toda esta región rellena. Y miremos el gráfico de la intersección, de la región compartida. Si yo a la unión le quito este pedazo de la intersección, me queda esta región sombreada aquí, que es la región correspondiente a la diferencia simétrica entre A y B. Le quité a todo, que es la unión, le quité la región compartida. Esa es la diferencia simétrica. Para que la tengan en cuenta, en los ejercicios les van a preguntar en algunos casos identificar la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Y la última operación entre conjuntos para anotar aquí es el llamado complemento. El complemento básicamente es todo lo que está por fuera de un conjunto. El complemento de un conjunto es lo que no está en el conjunto. Si tenemos en este diagrama de Venn, el rectángulo del conjunto universal, y tenemos los dos conjuntos A y B, vamos a calcular el complemento, vamos a dibujar o a marcar el complemento del conjunto A. Señalo el conjunto A, lo que está por dentro no lo toco, no lo pinto, y sí pinto todo lo que está por fuera del conjunto A. ¿Correcto? Todo lo que está por fuera, incluyendo lo que está por fuera también del conjunto B, pero que esté por dentro del universo. Esa es la definición de complemento de un conjunto. Todo lo que está por fuera. También se lo preguntan en algunos ejercicios. Indicar el complemento de algunos conjuntos. ¿Vale? Si tienen dudas, por favor, me la realizan. Entonces, volviendo al ejercicio. ¿Qué se les presenta? Tenemos dos operaciones y debajo de cada una de las operaciones hay un diagrama de Venn, a la izquierda y a la derecha. Diagrama de Venn tanto a la izquierda como a la derecha, cada uno tiene tres conjuntos A, B y C, y cada uno de ellos está dentro de un rectángulo representando al conjunto universal. ¿Qué dice el problema? Miren que tenemos una operación entre conjuntos a la izquierda y otra operación entre conjuntos a la derecha. Lo que hay que hacer es pintar el correspondiente a esa operación de la izquierda en la figura de la izquierda y el correspondiente a la operación de la derecha en la figura de la derecha.
y verificar si la región pintada, si la región rellenada, si las partes rellenadas del conjunto de la izquierda son iguales a los de la derecha. Y ahí hablamos, cuando las regiones pintadas son igualitas y yo realicé bien ese proceso de selección de esas regiones, ahí diré yo que las operaciones que se representan de manera simbólica son iguales. Es una manera de constatar la igualdad entre operaciones entre conjuntos. Entonces vamos con un ejemplo. Imaginemos que tenemos estas dos operaciones, a izquierda y derecha de la igualdad. Debajo tenemos esos diagramas de Venn que están en blanco. Primero, hay que considerar, así como cuando trabajamos en aritmética o en álgebra con los paréntesis, que uno primero resuelve lo que está dentro de los paréntesis, aquí también. Entonces, en la operación que está, esta igualdad, perdón, la voy a escribir acá arriba. Entonces, a izquierda de la igualdad hay una operación entre conjuntos y a la derecha hay otra operación. Vamos a mirar aquí a la izquierda la primera operación que está a la izquierda de la igualdad, o sea, que está aquí subrayada con amarillo. Recuerden, uno primero siempre resuelve los paréntesis. Entonces, aquí vamos a mirar este paréntesis. Lo subrayo en amarillo y lo indico acá con amarillo. Es una resta entre A y B, una diferencia de conjuntos. No hay asistencia, las webconferencias no tienen asistencia. Son los bilernisonales. Bueno, entonces ahora, aquí debajo tengo la representación en la teoría, la que les mostré ahorita para la diferencia entre conjuntos. A menos B, entonces es esta media luna. A menos B en este caso lo voy a indicar en amarillo, entonces tomo A y le quito todos los elementos que comparte con B. Es esta primera región. Ahora miro a la derecha. Primero podemos considerar este conjunto, el conjunto C. Cuando yo considero todo el conjunto, entonces tengo que rellenar todo el círculo que representa el conjunto. Aquí estoy utilizando el color azul para representar al conjunto C. Entonces ya tenemos, a la izquierda de la igualdad tenemos esta operación entre paréntesis y a la derecha tenemos el conjunto C. Bien, entonces vamos, a la izquierda de la igualdad vamos con esta operación, es otra diferencia de conjuntos. Entonces, recordando la teoría para la diferencia entre los conjuntos A y B, miren que ahora tenemos la diferencia entre los conjuntos C y B. Entonces, al conjunto C le voy a quitar todo lo que comparta con el conjunto B. Por ello me quedo ahora con esta media luna. Y a la derecha no tenemos una diferencia, tenemos, en ese paréntesis, tenemos es una intersección. Recuerden que intersección son los elementos que son compartidos, que están tanto en uno como en otro conjunto. Están en ambos conjuntos a la vez. Entonces aquí miramos la teoría, en caso de que no lo recordemos bien, miramos cómo se representa la intersección entre los conjuntos A y B. Se representa señalando, coloreando, subrayando o sombreando, marcando de tal forma que se delimite esa región, la región que está siendo compartida. ¿Vale? Entonces aquí podemos hacer el símil de manera muy fácil para indicar que la región correspondiente a la intersección es esta azul. ¿Vale? Entonces ya calculamos todo lo que necesitábamos. Tenemos lo de los paréntesis, bueno, y lo que está aquí por fuera de los paréntesis. Importante acá, tener en cuenta que hay que hacer la unión, tanto a la izquierda como a la derecha. Miren, paréntesis unido con otro paréntesis. O a la derecha, conjunto C unido con ese paréntesis. Ello se indica acá en las operaciones. Y recuerden, ¿qué es la unión? La unión son todos los elementos. Entonces, ¿cómo represento yo allí esa unión? Pues esto es lo que acabo de calcular para la parte izquierda. Entonces los coloco uno sobre el otro y marco toda la región. Hagan por favor una comparación allí visual. Marco toda la región que va a estar coloreada, la marco acá. ¿Vale? Toda esta región corresponde a la unión entre estos paréntesis. Porque es la unión, entonces por ello considero todos los elementos que están en el primer pedazo amarillo o en el segundo pedazo amarillo, o en la región compartida por ellos dos. Si nos fijamos en la figura de la derecha, primero seleccionamos el conjunto C y después la intersección. Pero mirando que también es una unión, entonces coloco un conjunto encima del otro
y marco toda la región azul, porque estamos hablando de la unión. Si lo hacemos de la intersección, tendría que considerar solamente los elementos comunes. Entonces, en la segunda parte del ejercicio 2, eso es lo que hay que hacer este dibujo. Y una inspección visual nos permite ver fácilmente que las dos figuras no son iguales. Las dos figuras son diferentes. Por ejemplo, miremos esta región aquí central, esta región compartida entre A y B. Aquí no está llena, aquí no está coloreada. Ya con eso digo que las dos operaciones no son iguales, por lo tanto esta operación arriba no tiene sentido. O son diferentes estas operaciones, ¿vale? Entonces en la tercera parte del ejercicio 2, lo que hay que indicar es si son iguales, decir que se cumple la igualdad, si son diferentes, decir que no se cumple la igualdad. En este caso, diríamos así, no se cumple la igualdad. Hay que responder esta parte en la tercera, en el tercer inciso del ejercicio 2. Decir si se cumple o no se cumple. Ahora vamos con el ejercicio 3. Luceli. Profe. ¿Sí? Ay, qué pena, yo tenía la mano levantada, no sabía. ¿Sí lo Hasta ahora me tenías? doy cuenta. Profe, Bueno, una pregunta. Ahí en el ejercicio que estaba haciendo de los diagramas de Venn, ¿los colores no influyen? Porque es que yo tengo, por ejemplo, A de un color, B de otro color, C de otro color, pero pues las intersecciones y reuniones de otro color, ¿eso no tiene nada que ver? pero al final tiene que notar simplemente, si digamos aquí tengo tres colores, amarillo, azul y rojo, Sí, y aquí con otros colores, que sea esa misma región. O sea, voy a tratar de delinear aquí con el puntero, sería esta región, ¿no? Sería esta región, tendría que ser esta región la que estuviese coloreada. ¿Es mejor? Bueno, es mejor cuando vayamos construyendo a izquierda y a derecha, primero pueden hacer la parte izquierda de la igualdad, utilizar diferentes colores. Por ejemplo, para el primer paréntesis utilizar un color y para el segundo pueden utilizar otro y ya al final un solo color, si quieren, si no se pierden. Sino que sea la misma forma, eso es lo básico, que sea la misma forma tanto a la izquierda como a la derecha. sí. En eso es que se tienen que basar, Ah, listo. ¿vale? Bueno, Bueno, gracias. un gusto. Bueno, entonces ¿puedo Luceli volver a levantar la mano? ¿No? Ay, Bueno, no. ¿Está bueno, abajo? tranquila. ¿Alguien más? Ah, veo aquí que Pablo. En caso de que no los vea, por favor me indican. Pablo tiene la mano levantada. ¿Va a consultar? No, profe, qué pena, lo hundí sin querer, qué pena. Ah, no, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces continuamos. Vamos con el ejercicio número 3, que también tiene que ver con esa representación en diagramas de Venn de los conjuntos. De nuevo, hay que definir los conjuntos. El conjunto universal, la primera parte del ejercicio 3 es definir el conjunto universal y tres conjuntos. Pueden utilizar los del ejercicio anterior, ¿vale? Para no tener que buscar otros conjuntos, utilizan los mismos nombres y no hay ningún problema para proceder directamente con la parte que es un poquito más larga de ese ejercicio 3. Allí se les va a presentar un diagrama de Venn semejante al anterior, donde hay tres conjuntos, tres círculos. Está el conjunto universal y, naturalmente, cada uno de esos círculos vamos a tener diferentes regiones formadas por esas intersecciones de esos círculos. Diferentes regiones. Cada una de esas regiones va a estar llena con un número. ¿Vale? Cada una de esas regiones va a tener un número, inclusive por fuera de los círculos, de todos los tres círculos, ahí va a haber un número. Aquí, por ejemplo, tenemos el 44. Si no se indica un número, quiere decir que es el número 0. Si hay un espacio vacío, se entiende que es el número 0. Además, esta es la información que da el problema, se pide, escrito de esta forma, da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces se dan 4 operaciones. Miren, aquí tenemos una unión y a esa unión se le resta, o se obtiene la diferencia entre esa unión y el conjunto C. Tenemos, por ejemplo, aquí para el B, tenemos la diferencia simétrica entre A y C. Realizamos esa diferencia simétrica y tenemos que hacer la unión con el conjunto B. Por ejemplo, aquí tenemos entre paréntesis la diferencia entre B y C. Primero se hace el paréntesis.
Después de obtener esa diferencia, se le saca el complemento, porque miren que el complemento está por fuera del paréntesis. O aquí tenemos tenemos la intersección entre C y la diferencia entre A y B. Entonces son operaciones entre conjuntos como la que les describí previamente, pero para la información dada en el problema. Imaginemos que esos son los números que me da el problema, ¿vale? Los dígitos. De hecho, hasta el 8 tenemos números por fuera de los tres conjuntos, tenemos el conjunto universales, la situación ya conocida. Esa es la situación que me da el problema. Entonces supongamos que el inciso A, o el literal A del ejercicio 3, me pide calcular la unión entre B y C. Entonces, si yo todavía no recuerdo bien cómo es que son esas operaciones, entonces voy a la teoría y miro cómo se representa la unión entre dos conjuntos. Son todos los elementos, tengo que llenar o colorear todos los elementos, todas las regiones, tanto la que corresponde a A como la que corresponde a B, como la compartida. Como aquí hablamos de los conjuntos B y C, entonces voy a la figura y lleno con color todo lo correspondiente a B y todo lo correspondiente a C. Esta región es la unión entre B y C. Y ahora miro qué números están dentro de esa región coloreada. Los marco y después los sumo. Comienzo a extraer 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después los sumo. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? En cada uno de los literales del ejercicio número 3. Ahora tenemos en este literal ya más operaciones. Tenemos en el primer paréntesis la intersección entre A y B, y eso unido con, entre paréntesis, la intersección entre B y C. Recordando cómo se representa la intersección entre un par de conjuntos A y B, que es esta región aquí compartida. Entonces miro acá la intersección entre A y B, que es la región compartida. Esa región tiene tanto el 2 como el 4, tiene esos dos números. Y ahora miro, como que también tengo que considerar la intersección entre B y C. Entonces miro B, voy a tratar de delinearlo aquí con el puntero, esto es B. Y ahora C, voy a delinear con el puntero C. Entonces la región compartida entre B y C es esta región marcada aquí en verde. Como yo tengo que obtener la unión entre los dos paréntesis, no se olviden, unión es señalar todo lo que está coloreado. Como aquí tenemos la unión, entonces tengo que considerar estos tres números. ¿Vale? ¿Usted le iba a preguntar? Bueno, entonces... No, profe, ¿qué? ¿No? Tranquila, tranquila. Bueno, entonces considero estos tres números que están en esa unión. Los tomo acá y los sumo. La respuesta da 12. Por ejemplo, si me preguntaran en el literal C por la triple unión, es la unión de los tres conjuntos. Entonces, lleno. Ahí se puede considerar, si quieren, con un color diferente cada uno. Solo que para los fines de este ejercicio no vale la pena, depende también de su grado de entendimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí sí fue necesario utilizar diferentes colores para no perderse. Bueno, de hecho, mientras uno está aprendiendo es más claro utilizar diferentes colores. Es válido. Aquí se utilizó el mismo color, porque es una operación sencilla. Tengo que obtener la unión entre los conjuntos A, B y C. O sea, tomar todo lo de A, todo lo de B y todo lo de C. Todo eso se rellena con color. Por ende, tengo que considerar todos los números. Pero falta una parte. Me piden además que a eso le reste la triple intersección. La intersección entre los conjuntos A, B y C. ¿Correcto? ¿Cuál es esa triple intersección? Que es bien importante que la aprendan. La intersección entre los tres conjuntos es la única región compartida, la única región que está en los tres conjuntos. Es esta región central. Entonces, recuerden eso, por favor, cuando en un problema les hablen de que hay tantos elementos que cumplen propiedad del conjunto A, B y C, de tres o más conjuntos, ese número de elementos o esa región es la región compartida por esos conjuntos. En este caso, tenemos tres conjuntos. Esta región es compartida por A, por B y por C.
Entonces, esta región se le debe restar a la unión. Teníamos antes toda esa región, ahora le resto esta región central y me queda toda esta parte coloreada. Son los números pertenecientes a esta parte coloreada los que debo acá mirar para la suma. Lo sumo y obtengo 24. Por último, para este ejemplo de este ejercicio, miramos el complemento. Entonces, ¿qué tengo entre paréntesis? Tengo la unión entre A y C. A unido C. Y después de señalarla, ¿cuál es la unión entre A y C? Entonces aquí se marca en blanco. La unión entre A y C se marca en blanco. Dentro de esa unión en blanco van a haber unos números, pero por fuera también van a haber unos números. Entonces, si me pidieran solamente la unión entre A y C, debería ser lo que está en blanco, pero a esa unión le tengo que obtener su complemento. Complemento es lo que está por fuera. Entonces tengo que ahora pintar es lo que está por fuera, por eso se marca aquí en amarillo. Lo que está por fuera, lo que comprende el número 3 que está dentro de B y el número 8 que está por fuera de los tres conjuntos. ¿Vale? Esos son los dos números que van a ser incluidos en la suma de esta última operación entre conjuntos. Esa suma me da 11. Eso en cuanto al ejercicio 3. Ese es el procedimiento, esos pasos los que se deben seguir para resolver el ejercicio 3. Dependiendo de la letra que hayan seleccionado, van a ser diferentes operaciones. ¿Vale? ¿No hay preguntas? Todo claro, profe, muchas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias. En el ejercicio 4 vamos a continuar todavía con los diagramas de Venn de tres conjuntos. ¿Qué es lo que se presenta? Se presenta un enunciado. En ese enunciado lo que hay es una información, un conjunto de informaciones sobre conjuntos, sobre tres conjuntos por lo general. Cada uno de esos conjuntos tiene ciertos elementos independientes o ciertos elementos compartidos. Toda esa información es dada en el enunciado. Entonces hay que, a medida que se vaya leyendo el enunciado, lo que se debe ir es extrayendo cada una de esas informaciones. Vamos a verlo explícitamente. Y entonces, primero se tiene que con esas informaciones llenar los números, así como voy a devolver aquí, así como aquí tenemos un diagrama, un triple diagrama de Venn de tres conjuntos con números en las diferentes regiones, hay que construir algo así. Entonces se tiene en blanco y hay que irlo llenando con números dependiendo de la información brindada por el enunciado. Imaginemos entonces este ejemplo. Vamos a leer el enunciado. Me dice, en una clínica de la ciudad de Cali se presenta la siguiente distribución de médicos especialistas. 12 médicos son cardiólogos, 10 son neurólogos y 12 son intensivistas. Es un ejemplo solamente allí académico. Con números pequeños para que sea fácil de digerir. Entonces tenemos tres conjuntos, porque unos son los correspondientes a los cardiólogos, otros son los correspondientes a los neurólogos y otros a los intensivistas. ¿Vale? Entonces hay que identificar, tenemos que representarlo en un diagrama de Venn, entonces vamos a hacer los conjuntos correspondientes a cada uno de esas especialidades. Aquí utilizo, además de los círculos correspondientes a cada conjunto, utilizo colores diferentes. Pero además me dice que 7 médicos tienen 2 especialidades. 7 médicos son neurólogos e intensivistas, por ello voy a tener que considerar intersecciones. Regiones donde tenemos médicos o elementos que son compartidos por los dos conjuntos, médicos que tienen 2 especialidades. Por otro lado, 8 médicos son cardiólogos e intensivistas y además 5 médicos son cardiólogos y neurólogos. Entonces miren que vamos a tener intersecciones. Esas son llamadas dobles intersecciones entre dos conjuntos. Y por último, se sabe que 4 médicos tienen las 3 especialidades. Entonces, como cada especialidad corresponde a un conjunto, al decir que hay un número dado de médicos, en este caso 4, que tienen las 3 especialidades, esos 4 médicos pertenecen a los 3 conjuntos. Entonces, esos 4 médicos están en la triple intersección. Por eso les hice hincapié en esta región.
Por lo general, partan de allí. Cuando ustedes identifiquen en el enunciado que hablen de un número determinado de elementos, tienen las propiedades de los tres conjuntos, entonces lo ubican primero allí y de allí van yendo de adentro hacia afuera, llenando los espacios faltantes. Veámoslo en este ejemplo. Entonces, identifiqué los tres conjuntos, mire que aquí los estoy subrayando con los respectivos colores: cardiólogos rojo, neurólogos verde e intensivistas azules. Yendo de adentro hacia afuera, entonces llenamos esta región, la región de la triple intersección, la región interna, compartida por los tres conjuntos. 4 tienen esa propiedad de tener las tres especialidades. Ahora voy a las dobles intersecciones. Miro acá donde me dice que 7 médicos son neurólogos e intensivistas. Entonces voy al conjunto de neurólogos, voy al conjunto de intensivistas, y como dice neurólogos e intensivistas, entonces miro su intersección, porque tienen las dos propiedades. Hay 7 médicos, previamente teníamos 4. ¿Cuál es la intersección entre neurólogos e intensivistas? Es toda esta región. Miren la región que estoy delimitando. Dentro de esta región que estoy delimitando con el puntero está el número 4. Y esta región que estoy delimitando con el puntero es esa región de intersección entre neurólogos e intensivistas. Dentro de esa región tienen que haber 7, pero yo ya tenía 4 escrito allí. O sea que tengo que completar en la región faltante, que es esta que está aquí, en esa región faltante tengo que escribir el número que sumado a 4 me da 7, porque en toda esta región que estoy delimitando aquí deben haber 7 médicos con esas dos especialidades. Por lo tanto, tengo que ubicar el 3, porque si yo sumo 4 más 3 me da 7. Con ello se completan los 7 médicos que son al mismo tiempo neurólogos e intensivistas. Continúo con otra doble intersección. Por ejemplo, miro los cardiólogos, que también son intensivistas. El problema me dice que son 8 los que tienen esas dos especialidades. Entonces, estábamos aquí. ¿Cuál es la región compartida por cardiólogos e intensivistas? Esta que estoy marcando yo aquí. En esta región tienen que haber 8. Pero mire que yo la estoy encerrando y estoy delimitando también el 4. El 4 está dentro de esa región. Entonces necesito, para completar 8, necesito 4. 4 que ubico en esta región. Por lo tanto, ya ubiqué un segundo número. ¿Correcto? Aquí tenemos 4 más 4, 8. Y siguiendo la misma línea de pensamiento, la otra información que me da el problema es que 5 médicos son al mismo tiempo cardiólogos y neurólogos. Esta es la región compartida por cardiólogos y neurólogos. Dentro de esta región tengo esos 4 que están aquí en la región central. Entonces me quedan faltando, para completar los 5, me queda faltando un 1 aquí arriba. 4 más 1 me da 5. ¿Ven cómo se va completando allí el diagrama de Venn? Ahora, además, el problema me dice, 12 médicos son cardiólogos. Entonces, 12 elementos están, entonces aquí lo que estoy delimitando con el puntero es la región de los cardiólogos. En esa región, según la información del problema, tiene que haber 12 elementos. Pero miren que al hacer yo este movimiento, al irme por la frontera del conjunto de los cardiólogos, estoy cercando a esos números 1, 4 y 4. Eso me suma 9. 4 más 4, 8 más 1, 9. O sea que yo ya tengo 9 elementos ahí ya señalados. En total son 12. Por lo tanto, en esta región tienen que estar los que me faltan para que al yo cercar así, al yo delimitar esta región, tenga en total 12. Me faltan 3 porque estos 9 más estos 3 me da 12. Correcto, muy bien, Manuela. O, más sencillamente, tengo un total de 12, le resto la suma de los que ya estaban dentro. Y eso me da 3. De la misma forma, considero el caso de los neurólogos. En total tengo 10. Entonces, en esta región tengo que tener 10. Previamente tenía 1 más 4, 5 más 3, 8. ¿Cuántos me faltarían? Me faltarían estos 2 para completar dentro de este conjunto de los neurólogos 10. Calcularía también de esta forma. Y lo mismo con los intensivistas. En total hay 12 intensivistas. Entonces, esta es la región de los intensivistas. Dentro
hay 4 más 4, 8, más 3, 11, quedaría faltando 1 para completar los 12. Y allí ya se completan los 3 diagramas de Venn, cada una de sus regiones tiene un número. Entonces, una vez que se completó el diagrama de Venn, se procede a responder las preguntas. La primera parte es completar el diagrama de Venn de manera correcta con esos números. Después, miremos para este ejemplo qué preguntas se plantean. ¿Cuántos médicos tienen una única especialidad? Entonces, que tengan una única especialidad quiere decir que no tengan 2 ni tengan 3. O sea, que no estén siendo compartidos con otro conjunto. Manuela dice que 0 tienen una única especialidad. No, allí no. Una única especialidad, como les estaba diciendo, es que no estén siendo compartidos. ¿Cuántos números no están siendo compartidos? De hecho, si miro acá, hay 3 cardiólogos que solo son cardiólogos. Aquí hay 2 neurólogos que solo son neurólogos y hay un intensivista que solamente es intensivista. Correcto. Sumo esos números porque me dice cuántos médicos en total, ¿no? En total, 3 más 2 más 1, serían 6 médicos. Otra pregunta que se podría plantear, ¿cuántos médicos son cardiólogos e intensivistas, pero no neurólogos? Entonces, cardiólogos e intensivistas, SE, como intensivistas comienza con I, entonces es un I, o sea, está hablando de que tienen la propiedad de ser cardiólogos e intensivistas. Entonces, mira acá, la región compartida por cardiólogos e intensivistas es esta. Bien, la estoy delimitando, es la intersección. Pero al mismo tiempo dice que no son neurólogos. Miren que al yo delimitar aquí esta región de intersección, también estoy incluyendo la parte de neurólogos, esta parte aquí, que es atravesada por esa línea verde. Entonces, no pueden ser neurólogos, entonces me quedo solamente con esta parte. Habrían 4. Solamente con esa propiedad de que son cardiólogos, intensivistas, pero no son neurólogos. Solamente estos 4. Son 4 médicos. Entonces, miren, el problema me enuncia unas informaciones sobre una distribución de cantidades. Yo con esas informaciones construyo un diagrama de Venn y a partir de esas informaciones, de ese diagrama de Venn, puedo obtener nuevas informaciones. Por eso se habla de aplicaciones, de una aplicación de los conjuntos. Si, por ejemplo, tuviésemos otra pregunta, o en el enunciado inicial o en esta nueva numeral nos dicen, en total hay 20 médicos. ¿Cuántos médicos no son especialistas? Entonces, ¿cuántos tenemos en total? Si me preguntan, por ejemplo, por el total de especialistas, aquí tenemos 3, 1, 4, y 2, 6, y 4, 10, y 4, 14, y 3, 17, y 1, 18. En total, tenemos 18 especialistas. Algunos tienen las 2 especialidades, algunos 3, algunos solamente 1. Pero me dicen, en la clínica hay un total de 20 médicos. En la clínica hay un total de 20 médicos. Entonces, ¿cuántos de esos 20 médicos no son especialistas? Pues mi universo, miren que aquí coloqué la letra U, mi universo es todo lo que está incluyendo lo que está por fuera y también encerrando los 3 conjuntos que ya estoy considerando. En total hay un 20, a esos 20 que me dicen que en total hay, le resto los 18 que son especialistas, que están aquí. Recuerden cómo calculé el total, sumando los números. Esa resta entre 20 y 18 me da 2. O sea, al total, al universo, le quito estos 18 y me da 2. Esos 2, como no son especialistas, los ubico. Esos son los 18. Esos 2 que no son especialistas los ubico por fuera, que sería el complemento de la unión de los 3 conjuntos. ¿Vale? Es importante, entonces, porque en algún ejemplo ustedes en el mismo enunciado pueden decir, en una encuesta hubo tantas personas, y al final ustedes comienzan a llenar las informaciones y después calculan la suma, y no les da. Si por ejemplo dicen que son 200 personas encuestadas, y ustedes hacen la suma de los números y les da 180, entonces esos 20 restantes tienen que estar por fuera, y lo colocan acá en el complemento, porque después las preguntas pueden preguntar algo en lo que tenga que utilizar el complemento. ¿Correcto? Y eso sería todo, eso es lo que deben realizar en ese ejercicio. ¿Dudas? No, no, señor. Ok. Entonces, esa es la idea básica.
para este ejercicio por lo general tienen muchas dudas los estudiantes, entonces les insisto, por favor, envíen esta semana al foro los aportes para poder retroalimentarlo en caso de que no lo hayan hecho. Envíen esos aportes para devolvérselos y durante esta semana también terminen de agendar. Recuerden de nuevo, en caso de que no lo hayan revisado, les voy a copiar de nuevo en el chat los enlaces tanto para agendar, sí, eso, para agendar es el que dice Setmore, con mucho gusto. Setmore es esa aplicación para las citas, si no lo han visto. Y debajo está un enlace a un video donde les explican cómo agendar. Es muy sencillo. Recuerden que la sustentación es más de la mitad de la tarea, entonces es fundamental. Y no es nada del otro mundo la sustentación. Es algo rápido, donde se les va a preguntar y obviamente yo se los voy a preguntar de una manera amable cómo realizaron el ejercicio. No es algo para que ustedes pierdan, no es algo para acorcharlos, pero es algo para que ustedes comiencen a afrontarse justamente a ese tipo de actividades, de exponer. En el segundo ejercicio, solamente los colores. Pregunta Lina. En el ejercicio son solamente, ya la escucho, Luceli, qué pena. Bueno. Sí, solamente los colores. Listo, Luceli, qué pena. Profe, para agendar la sustentación, ¿sí? ¿Primero nos revisa o hay que ir agendando de una vez? No, no es necesario, ¿no? Agéndenla de una vez. Y ustedes hasta el próximo domingo tienen plazo de enviar los aportes al foro. Sí. La idea es que si la va a enviar, por ejemplo, si la va a enviar el domingo, si el próximo domingo va a enviar usted los aportes, pues de pronto no voy a tener yo tiempo de calificar esos aportes si va a sustentar el lunes, por ejemplo. Entonces ahí sí pues, de pronto agéndela el martes o después del martes para que tenga tiempo, dependiendo de la fecha en que usted haya recibido la retroalimentación. Más o menos, si usted la envía durante esta semana, ya puede empezar, yo creo que muy probablemente a partir del lunes. Pero la idea es que vayan con la retroalimentación. Profe, otra preguntita. ¿Usted nos dice el día de la sustentación, nos dice qué ejercicio o nos lo dice antes? No, es ese día, según las reglas, tiene que ser ahí en ese momento. Ah, bueno. Gracias. Ok, bueno. Pero pues también no tengan miedo que si tuvieron muchos problemas de pronto en un ejercicio, no les voy a preguntar por ese ejercicio. La idea, por eso también es que envíen con antelación al foro para que vayamos corrigiendo esos ejercicios donde de pronto tengan algunos inconvenientes. Pablo dice que es sorpresa. Sí, es sorpresa el ejercicio, pero no lo vean así como algo negativo. No, les estoy dando un parte de tranquilidad. Pero es importante que hagan el proceso, recuerden, es más de la mitad. Si no se presentan, toca ponerle 0 en esa sustentación. En caso de que tengan inconvenientes, por favor, me lo informan. Ya saben que siempre me pueden escribir a los medios de comunicación. Correo, vía Skype. Bueno, si no hay más dudas, entonces eso sería todo. Bueno, ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Voy entonces a parar aquí la grabación. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ustedes, hasta luego, que tengan una buena noche.